triple jornada, porque tenemos jornada laboral, jornada doméstica, jornada de mamá, jornada quien está haciendo un diplomado cuando sale del trabajo, y esto ha afectado nuestra salud física y emocional, ha incrementado nuestros niveles de estrés y ha reducido nuestra jornada de sueño, por decirlo menos. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de la Jornada de Oriente. Les damos la bienvenida a este espacio de las reporteras, que en esta ocasión tiene de nueva cuenta a la doctora, y también podríamos nombrarla ya amiga, Claudia Alonso, quien es académica de tiempo completo y responsable de género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría. Ella es antropóloga, tiene maestría y doctorado en esta misma rama. Y bueno, con ella vamos a hablar de en qué escenario está parada actualmente la mujer, qué derechos ha ganado y cuáles más le faltan por todavía conquistar. Doctora, bienvenida de nueva cuenta a este espacio. Muchas gracias por la invitación, Patricia. Gusto en saludarte. Bueno, ¿en qué lugar estamos al día de hoy si hacemos un recuento histórico, sobre todo, no solo en lo que va del último año, del 8 de marzo anterior al 8 de marzo de ahora, sino un recuento histórico? ¿En dónde estamos paradas en materia de derechos y de espacios? Lo primero que podemos observar es que, bueno, nos tomó un siglo tomar el espacio público. Tomar, lo digo como una metáfora, porque sabemos que no ha ocurrido a cabalidad tal cosa, pero sí hemos incursionado, sobre todo en el ámbito educativo y en el ámbito laboral, y logramos entrar a la esfera política. Esto suena sencillo, pero si pensamos y recordamos principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, bueno, las mujeres no iban a las universidades, no teníamos acceso a los espacios laborales, y quienes tenían lograban desarrollar algún empleo, era muy difícil lograr salario igual por trabajo igual. Hoy día observamos que incluso no solo estamos ya bueno, en las universidades, en los espacios de posgrado, sino que además hemos incursionado en áreas que habían sido consideradas típicamente masculinas, como las ciencias exactas, como las ingenierías. Ujú. Eh, Esto tanto en el campo educativo, en donde observamos que la matrícula femenina es bastante alta, llega a la paridad o incluso puede ser mayor en algunos posgrados, como en el ámbito laboral. Hay algunos espacios en donde observamos mujeres que han roto esto que ha sido llamado por el feminismo el techo de cristal, Ujú. que han hecho carrera dentro del ámbito empresarial, en fin, en las instituciones. Y también estamos presentes, y esto es una coyuntura histórica muy importante, en la esfera política, ahora con un marco jurídico que nos permite reclamar la paridad, ¿no? La paridad en los 3 niveles de gobierno, la paridad en los diferentes poderes. Entonces, sí, las mujeres estamos presentes en estos espacios. Ujú. Y ahora, ya que estamos en esos espacios, que estamos en la política, todavía con limitaciones o restricciones en la política, en el ámbito empresarial, en el ámbito educativo, ¿cuáles son las limitantes a las que se están enfrentando las mujeres o nos estamos enfrentando quizá también nosotras? Em,
La esfera pública no, podríamos decir, no estaba lista para nuestra llegada en términos de la transformación cultural que se requería al interior de las instituciones, que se requería al interior de los espacios laborales, educativos, políticos y todas aquellas arenas en las cuales hemos incursionado. Sobre todo, observamos 2 elementos que nos indican, que falta mucho trabajo para recibirnos, como, en respeto a nuestros derechos humanos, ¿no? Observamos que en estos espacios está presente la discriminación y está presente la violencia. Voy a abordar 2 o 3 elementos que me parece que nos hacen ver todas las transformaciones que se requieren en el espacio público. El primero, decía, es la violencia. Las mujeres experimentan violencias múltiples, por ejemplo, en los espacios educativos es muy común el acoso sexual, em, incluso el abuso sexual. De esto se habla muy poco porque es un tipo de violencia bastante autosilenciada, pero está muy presente entre el estudiantado. Igual en los diferentes niveles educativos está presente. Está presente la violencia psicológica, de tipo sexista, pero también el bullying. Son, pues, elementos que desafortunadamente forman parte de la vida cotidiana en las aulas, en los pasillos de las instituciones educativas. En el ámbito laboral también está presente lo que llamamos hostigamiento sexual, la discriminación y, ahora se habla de otro tipo de, ya no solo de un techo de cristal. Mabel Burín habla, de fronteras de cristal, ¿no? Voy a poner un ejemplo, me voy a detener ahí, aunque eso valdría la pena para desarrollarlo más, pero Mabel Burin, que utilizó por primera vez este concepto de techo de cristal, se refería a una época en donde las mujeres tenían una vida, un trabajo, ¿no? Que probablemente es una o 2 generaciones arriba de nosotras, eh, en donde podía hacerse carrera laboral, ¿no? Iba ascendiendo esa mujer en su trayectoria laboral y llegaba a un punto en donde no podía ascender más, aunque la normativa institucional no le negara ese ascenso. Hay un conjunto de prácticas culturales que impiden el ascenso, por eso es de cristal el techo, porque no lo vemos, pero está ahí, ¿no? Mabel Burín Ujú. utilizó un nuevo concepto que es el de fronteras de cristal, ¿no? En un mundo contemporáneo laboral que nos exige, para podernos emplear, nos exige migrar. Por ejemplo, para buscar, pensamos, egresadas de posgrado para poder encontrar una plaza, tienen que buscar en otra ciudad, ¿no? ¿Qué pasa cuando viene ese momento de emigrar y esa joven tiene 35 años, que probablemente para ese momento ya tiene pareja o ya tiene hijos o ambas cosas? Y a diferencia de aquella primera mitad del siglo XX, incluso segunda mitad del siglo XX, en donde a quien se consideraba el jefe de familia, si tenía un empleo en otra ciudad, lo seguía toda la familia, era una migración familiar. Cuando es ella, cuando es la esposa la que tiene esta oportunidad laboral, es muy raro que él la quiera seguir. Es muy raro que él quiera renunciar a su propio empleo para seguirla. ¿Qué ocurre? Que esta mujer, frente a una decisión así, frente a una disyuntiva así, dice: "Mejor me quedo, porque no quiero afectar a mi familia", y parece que es una decisión individual, cuando en realidad esa decisión expresa las limitantes de un mundo que no nos ofrece condiciones idóneas a las mujeres para poder, aprovechar estas oportunidades laborales. Y luego viene la generación contemporánea de jóvenes que salen al mundo laboral y lo que nos dice Mabel Burín son laberintos de cristal. Pero bueno, eso será para otro momento. Regresando a estas desafíos, ¿no? Decíamos, está la violencia, está la discriminación, están estas otras estructuras que parecen invisibles, pero están presentes para que las mujeres puedan tener un desarrollo más pleno. Pero además hay otro elemento, otra limitante muy fuerte que si bien nosotras entramos a este mundo público de manera más o menos masiva,
El mundo privado se mantuvo con transformaciones menores. No logró las transformaciones que requeríamos en el mundo, por ejemplo, cuando digo mundo familiar, me refiero, por ejemplo, a la vida de pareja, a la vida familiar. Los roles de género no se han flexibilizado lo suficiente. ¿Qué quiere decir? Que nosotras hemos sumado responsabilidades académicas, laborales, de participación en las organizaciones, etcétera, sin sin tener apoyos en las tareas que históricamente veníamos desarrollando. Entonces, seguimos siendo las principales responsables de la crianza y la vida doméstica con todo lo que eso implica, y no me refiero solo al trabajo doméstico que requiere bastantes horas, sino a la recreación de la vida doméstica, al cuidado de la familia, al cuidado de la salud de las y los integrantes de la familia, de la salud emocional y física, a la organización de la fiesta, del aniversario, del bautizo, en fin, todo lo que es el cuidado de la esfera familiar sigue recayendo principalmente en las mujeres. La combinación entre estas múltiples responsabilidades que ahora están en el mundo privado y en el mundo público, se ha traducido en lo que llamamos triple jornada, ¿no? Triple jornada porque tenemos jornada laboral, jornada doméstica, jornada de mamá, jornada quien está haciendo un diplomado cuando sale del trabajo, y esto ha afectado nuestra salud física y emocional, ha incrementado nuestros niveles de estrés y ha reducido nuestra jornada de sueño, por decirlo menos. ¿Cómo vamos a lograr que esto siga cambiando? Por un lado, por ejemplo, en la semana pasada veíamos que, por ejemplo, se aprobó la ley ácida, perdón, que ya sanciona a quienes ataquen con ácido o alguna sustancia química a las mujeres. Vimos la aprobación de la ley Monzón, que ya pues quita la patria potestad de manera automática a los feminicidas. Pues sabemos que sí, por un lado estamos avanzando en que a lo mejor esos roles de dejar todo el ámbito familiar a la mujer ya se va reduciendo un poco, un mínimo, pero al mismo tiempo también cada vez tenemos que protegerla o protegernos más, ¿no? Con con este tipo de leyes, que es bueno, ¿no? Que existe esta protección, pero entonces, ¿en qué momento va a cambiar todo esto? ¿En qué momento ya no vamos a necesitar una ley que nos proteja de la violencia, de la discriminación, de todo lo malo hacia la mujer? Claro, sí, efectivamente, uno de los avances importantes en las últimas, sobre todo en México, en las últimas 2 décadas, tiene que ver con la construcción de un marco jurídico cada vez más robusto, que protege principalmente 3 derechos, derechos de las mujeres: el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, el derecho a una vida libre de violencia. Se aprobaron, bueno, en el 2017 se aprobó la Ley General de las Mujeres a una vida libre de violencia. En los años posteriores se aprobaron las versiones estatales en todo el país. Lo mismo ocurrió con la Ley de Igualdad y No Discriminación. Pero, ¿qué ocurre? Tenemos este marco cada vez más robusto. Además, se han ido incorporando nuevas tipos y modalidades de violencia, como las que tú ya mencionabas, se han ido incorporando a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, particularmente para el Estado de Puebla. No solo lo que ya mencionabas, también se incorporó la violencia política, la violencia mediática, la violencia obstétrica, eh, pero tenemos un desafío, digamos, es una transformación que está incompleta porque está el marco jurídico, pero no logramos transformar los sistemas de procuración e impartición de justicia. En nuestro país, las y los jueces están obligados a impartir justicia atendiendo al protocolo para juzgar con perspectiva de género, y normalmente esto no ocurre. Están obligados a echar mano y a poner atención a los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano en materia de derechos de las mujeres, y muchas veces no los conocen. Esto último, sobre todo después de la reforma en materia de derechos humanos que tuvo lugar en el 2011. Entonces,
requerimos muchos procesos de capacitación de las personas responsables de impartir justicia. A la par, ¿no? Parece una contradicción, pero cuando vemos a detalle el proceso entendemos qué está ocurriendo ahí. Digamos, parece una contradicción que tenemos estos marcos jurídicos y a la par estamos viendo, como bien decías, que la violencia se recrudece. Tan solo el Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría, de aquí de la Ibero Puebla, registró durante el 2022 54 probables feminicidios a lo largo de ese año. En lo que va de este año, el 2023, van 9. Según la INDIRE, encuesta realizada por el INEGI en el 2021, en el estado de Puebla, el 70.8 de mujeres de mujeres en que fueron encuestadas han vivido algún tipo de violencia. Entonces, sí, estamos frente a estas contradicciones, que por un lado se incrementa la violencia, y no podemos hacer uso de los nuevos marcos, no solo los marcos normativos, sino los nuevos marcos programáticos, ¿no? Que son los relacionados con política pública. Doctora Claudia Alonso, académica de tiempo completo, responsable de género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría, ¿cuál sería el escenario ideal para las mujeres? Bueno, requerimos transformaciones a nivel social, requerimos transformaciones a nivel gubernamental. En relación a las primeras, requerimos transformaciones sobre todo de tipo cultural, construir una cultura de la no violencia, una cultura de la igualdad, donde las mujeres, digamos, las prácticas sexistas y de discriminación disminuyan hasta llegar a erradicarse. Necesitamos también flexibilizar los roles de género, ¿no? Asumir las tareas de la crianza, las tareas domésticas de manera colectiva. También necesitamos transformar no solo las estructuras sociales, sino solo las formas de relaciones, esto que llamamos roles de género y relaciones de género, sino también las subjetividades, porque nosotras muchas veces cuando no cumplimos con estos mandatos de género lo experimentamos con culpa. Y hay un reclamo social. Esto que decíamos, la salida al mundo laboral muchas veces se va a vivir en casa, pues como con un reclamo por la ausencia de la madre en casa. Y escuchamos discursos muy culpabilizadores hacia las mujeres, ¿no? Discursos al estilo de que la delincuencia ha incrementado porque ahora las mujeres no están a cargo de sus hijos. A cargo de las nuevas generaciones necesitamos estar todas y estar todos, tan presentes las madres como los padres. Y observamos, eh, bueno, que necesitamos mayor presencia de los padres en los consejos escolares, en las juntas escolares, llevando y trayendo a los hijos todo lo que tiene que ver con la vida doméstica. Por otro lado, necesitamos transformaciones a nivel de gobierno, respeto irrestricto a nuestros derechos, todos los derechos humanos de las mujeres, en particular en las esferas que nombramos, cuidar particularmente lo relacionado con derechos laborales, y un trabajo fuerte de conciliación. Conciliar la vida familiar y la vida personal con la vida laboral. Esta es una línea de reflexión muy bonita que ha tenido desarrollo, sobre todo desde la economía, la llamada economía feminista, que es cómo conciliamos vida laboral y vida familiar. Y eso requiere transformaciones en los espacios laborales, transformaciones en términos de respetar los horarios, de no solicitar que las madres o que las mujeres trabajadoras hagamos horas extras, que no tengamos que estar en fines de semana, tener espacios para que nuestros hijos estén después de que salen en la escuela. Estas horas que pasan entre la salida de la escuela de los hijos y la salida de la madre de su trabajo son horas que ellos a veces no tienen dónde estar, ¿no? Y ahora Ujú. la transversalidad del género
ha invitado y se ha hecho en algunos estados de la República estancias en las instituciones para que ahí estén los niños, las niñas. En suma, necesitamos una estrategia amplia de transversalidad del enfoque de género en toda la administración pública, ¿no? En todas las diferentes secretarías, a fin de que eh, estas, em, estas políticas bajen a los distintos sectores de la vida pública y también de la vida privada. Yo nada más agregaría, y corríjame si estoy equivocado, tengo un punto de vista equivocado, que en el aspecto de involucrar más a los hombres en la crianza, bueno, no involucrar, que asuman su responsabilidad en la crianza, en las tareas del hogar, también que sean hombres responsables, o sea, si van a ir y no van a poner atención, o si van a estar en el hogar y no van a dar de comer a sus horas a los hijos, bueno, de ese tipo de ayuda no se requiere, bueno, ni siquiera es ayuda, de ese tipo de, necesitamos esto, que sean responsabilidad, que tomen un compromiso de criar también como hablaría la mamá o también como se espera que se forme un ser humano. Sí, requiere un entrenamiento y requiere asumirlo, como bien dices, Patricia, como no como una ayuda, como un estoy apoyando a la madre, sino lo estoy haciendo porque soy el padre, porque son mis hijos. Y porque además a los hijos y a las hijas les ayuda mucho la presencia del padre, la presencia, digamos, a conciencia, no solo que les prepare el alimento, sino la mirada, ¿no? Hay estudios que indican que las niñas en particular que tuvieron un lazo cercano con el padre tienden tienen mayores probabilidades de desarrollar liderazgos, porque es esta figura que históricamente salía al espacio público y entonces ellas empiezan a mirarse ahí a mirarse a sí mismas desde esa mirada del padre, en fin. Entonces sí requiere un entrenamiento, requiere asumirlo de otra manera, em, y hacer conciencia, porque normalmente nosotras descargamos estas responsabilidades sobre nuestras hermanas, sobre las abuelas, siguen siendo mujeres, ¿no? Sí. Y eso, pues requiere mucho trabajo, y es trabajo en la familia y es trabajo, creo, también en las instituciones escolares, ¿no? Que tanto generan dinámicas en donde puedan dialogar con el padre de familia y decir: "Oye, ¿cómo va tu hijo? ¿Estás al pendiente de tareas? ¿Cómo va?", ¿no? Y no remitirnos siempre a la madre como la responsable de que los niños, las niñas no llegan a tiempo, no llevan el lonche, sino, bueno, ¿qué pasa con toda la familia en su acompañar a estas nuevas generaciones, ¿no? Muy bien, doctora. Y bueno, pues para concluir, le pediría pues alguna sugerencia para las mujeres de cómo iniciar esta emancipación, este proceso de crecimiento, este camino a la libertad plena. Creo que, esto que decíamos antes de que las transformaciones no solo deben tener lugar en la cultura, ¿no? En ciertas costumbres que hemos repetido históricamente, sino a nivel de la subjetividad, a nivel de la identidad. Em, los movimientos de mujeres, algo que nos enseñó es los grupos de mujeres, los grupos de lectura, los grupos que llamamos de autoconciencia, ¿no? Que son grupos de mujeres que se reúnen para pensar, por ejemplo, esto que decíamos, para pensar qué tan agotadas estamos desde nuestro papel de madres y trabajadoras, cómo generamos estrategias. Y escuchar a las otras ayuda mucho, porque nos damos cuenta que es un tema de orden estructural y dejamos de vivirlo con esa soledad y con esa culpa de no lo estoy logrando, no lo estoy haciendo bien, no estoy cumpliendo bien con todo lo que me toca al día de hoy, ¿no? Sino que vemos que es una sociedad que necesita cambiar junto con nosotras para darnos mejores condiciones como seres humanas y a su vez, en la medida que nosotras estemos bien, podemos dar mejor trato y mejor calidad de convivencia a las generaciones que siguen. Pues doctora Claudia Alonso, académica de tiempo completo y responsable de género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría, le agradecemos mucho su participación y que haya abierto un espacio en su agenda para poder platicar con el auditorio de las reporteras. Y bueno, esperamos verla muy pronto por aquí nuevamente.
Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Y gracias también a todo el auditorio que nos acompañó este 8 de marzo. Que tengan un muy buen descanso y pues los dejamos ahí con las reflexiones de la doctora que pues nos sirven a todos. Hasta la próxima. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.